5 minutos. Acaríciame un momento. No. Entonces, el único virtual es Kevin. La Bueno, entonces estamos los que somos y somos los que estamos, ¿sí o no? Listo. ¿Qué dicho? Ya puedes compartir. ¿No se ve? No, no se ve. Dalas. Entonces, ¿le damos ya? No me tienen nada. Bueno, pues, buenos días. Hoy les vamos a exponer el reino protista. Está hecho por la obra Guasía, Neider Espinosa, Kevin Hoyos, Laura Pinzón y Julián Salcedo José. Listo. ¿Qué es el reino protista? Pues el reino protista son organismos que no se pueden ver así feos, sino que mirarlos con microscopio y la mayoría de estos viven como parásitos en otros seres vivos. También en lugares húmedos, apáticos y así. En este reino entran los organismos eucariotos que no pueden. Los organismos eucariotos que son los que están dentro de los organismos. ¿Cómo era? Los organismos que no pueden, organismos eucariotos que no pueden pertenecer organismos eucariotos que no pueden pertenecer a los otros reinos como el planta, el fungo, el animal y así. Y pues estos son unicelulares. ¿Cuáles son las características de este reino? La primera, los protistas son eucariotas, lo que significa que sus células tienen núcleo y otros orgánulos unicelulares. 2. La mayoría de los protistas son unicelulares. 3. La mayoría tienen mitocondrias. 4. Pueden ser parásitos. 5. Prefieren un ambiente acuático o ¿Cómo se clasifican los protistas? Se dividen entre los protistas tipo animal, tipo vegetal y tipo. Pues los protistas tipo animal son heterótrofos y se pueden mover. Los protistas tipo vegetal son autótrofos y pueden realizar la fotosíntesis. Y los protistas tipo hongos son heterótrofos, tienen células o paredes celulares que producen la formación de esporas. La diferencia entre los dos es que los protistas son organismos microscópicos y celulares que viven en lugares húmedos, acuáticos, y las algas pueden ser tanto unicelulares o pluricelulares, viven en medios acuáticos y usan el agua para la fotosíntesis. Buenas. ¿Cómo se reproducen los protistas? Tienen dos formas, que es sexual y asexual. La sexual es que muchos protistas tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual bajo ciertas circunstancias estresantes. Se cree que el estrés medioambiental dispara el intercambio de material genético de un esfuerzo por crear descendencia mejor adaptada al medio ambiente. La reproducción sexual requiere de dos pares para que la meiosis, el cual es un proceso donde la célula reproductiva tiene la mitad de la célula original. Bueno, y la forma sexual es un ejemplo, las apneas es un ejemplo de protistas de una sola célula que se reproduce asexualmente, lo que significa que un solo organismo produce descendencia sin ser fertilizado por otro. Primero la apnea crea una réplica exacta de su núcleo, lo que se denomina mitosis. Luego es un proceso llamado fisión
La apnea se divide en la misma en dos células, con un núcleo en cada una. Entonces, esas serían las formas que se reproducen los protistas. Y pues digamos puntos que es importante que los protistas producen casi la mitad de los planeta también se supone que los Mariano, ¿cómo estás? Bien. Recuerda que yo les voy a decir los de la puntos de todos. Obviamente lo que exponen su tema es no. ¿Está bien? De nosotros sí, bien que tenemos algo. ¿Listo? Pero tienen que escribir en el cuadro discutimos reino tal. O tal exposición. ¿Listo? Digan. y pues El siguiente es no era. Sí, va a ser la punta ya lo. Digan. también pues, tanto la para también hay que para un los problemas la terminación de alta, también es muy importante la industria, la cocina, de la plataforma, y estas se utilizan para hacer helados sólidos. También hay diferentes tipos de fabricación estándar, las cuales se utilizan para hacer con la ejecución de los resultados formas una parte importante de la cadena sanitaria, suministrar la parte de camas y de la medicina ¿Listo? Bueno, ahora sí. Gracias. Empiece la exposición. ¿Cómo ves? Bueno. Bueno, ¿qué dijeron yo, muchachos? Son el primer grupo, entonces tienen el chance. ¿Listo? Obviamente, la exposición debía centrarse exageradamente en algo que se va a llamar el ciclo celular. ¿Listo? El ciclo de vida, perdón. ¿Listo? ¿Qué es un ciclo de vida, muchachos? Ciclo de vida, ya comparto pantalla acá. Lo que nos va a decir es cómo las múltiples y diversas especies, ¿sí?, van a tener ciertos mecanismos reproductivos. Los protistas van a ser muy importantes porque en muchos casos estos protistas van a ser descomponedores. Como ustedes saben, los descomponedores son los que permiten que existan suelos fértiles en muchos ecosistemas. Pero también tenemos protistas autótrofos como las algas. Como yo les venía diciendo en otras clases, las algas no son plantas, no pertenecen al reino vegetal, sino pertenecen al reino protista. ¿Por qué? Eso, saqué los apuntes, papu. Las algas. ¿Por su qué? Pues, no. Mejor dicho, para saber eso, para saber qué es algo considerado protista y para saber qué es algo considerado vegetal, por ejemplo, en términos de algas, tenemos que saber las propiedades de cada uno de ellos. Y es que las algas son organismos, pueden llegar a ser tanto unicelulares como pluricelulares. Pero ojo, que sean pluricelulares no quiere decir que puedan hacer órganos y tejidos. Las algas no forman órganos ni tejidos, como sí lo hacen las plantas.
Esa es la gran diferencia, ¿sí? Por eso es que los incluyen en los protistas, porque no forman estructuras como tejidos y órganos. Las plantas sí. Las plantas tienen órganos muy definidos como las raíces, ¿cierto? Como el tallo, como conductos, como el xilema y el floema, como las hojas, pero las algas no. Ahora, hay personas que confunden algunas plantas acuáticas con algas, ¿sí? Si tiene tejidos diferenciados, no puede ser una alga, sino es una planta, que también puede ser acuática. Pero como ustedes ven acá, ¿cierto? Solo empiezan a hacer cierto tipo de crecimiento y no hay una diferenciación clara de los tejidos, como pasa acá en estas células. Miren, ¿esto qué es? ¿Sí? Estos son células que se van acumulando y que forman las algas, es decir, solo es una colonia. Las algas son colonias. ¿Listo? Vamos. Ahora, nosotros hablamos de este grupo principalmente porque, como bien dijeron los chiquillos que acaban de pasar, estas pequeñas organismos, sobre todo las diatomeas, que les faltó especificar un poco, muchachos, que eran las diatomeas, conocidas también como microalgas. Estas pequeñitas con formas divinas, hermosas y petichonas, son las que nos dan más del 80% del oxígeno que respiramos. Ya, vuelvo a anotar, papá. Entonces, son las que nos van a dar más del 80% del oxígeno que respiramos. ¿Por qué? Porque en su punto de reproducción celular, en el ciclo de vida que ellas tienen, ellas obviamente empiezan a producir glucosa y empiezan a producir oxígeno. Cuando están vivas, utilizan esa misma glucosa y ese mismo oxígeno, es decir, no liberan oxígeno, pero liberan ese oxígeno cuando mueren. ¿Sí? Como queda acumulado oxígeno cuando mueren, esta celulita se llena de calcio, se llena de mucho calcio, se va al fondo de los lagos o de los océanos y libera ese oxígeno que tenía atrapado porque se llena de calcio, se reemplaza esos huecos de oxígeno por calcio. Y esto termina volviéndose en el fondo del océano o de los lagos en arenita, la arena. Y desaparece como tal su célula, se calcifica y el oxígeno se empieza a liberar. Estos fueron los primeros seres vivos que empezaron a cambiar fuertemente la atmósfera de la Tierra, muy rápidamente, para crear la capa de ozono. También contribuyeron mucho para consolidar y formar como tal la capa de ozono. Es decir, sus formas reproductivas hicieron que otros seres vivos, otros organismos vivos que ya necesitamos el oxígeno para sobrevivir, pudiéramos adaptarnos mucho más fácilmente e incluso que al crear la capa de ozono con las cianobacterias, generaron procesos en los cuales la radiación del sol pues ya no era tan fuerte como era anteriormente. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos pues, cómo es su ciclo de vida, vamos a ver que, bueno, los compañeros nos lo explicaron de una forma muy somera, muy por encima, ¿listo? Ya que pues es necesario para las otras exposiciones, ojo, para las otras exposiciones es necesario que ustedes hagan, pues pongan un gráfico del ciclo de vida, gráfico, porque podemos decir los tipos de reproducción, pero si no lo ejemplificamos, si no lo vemos, va a ser un poco más difícil de entender. Pero vuelvo y les digo, es el primer grupo, esa es la ventaja de ser el primer grupo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos procesos, uno llamado mitosis y el otro llamado meiosis. Al proceso de mitosis lo vamos a llamar reproducción asexual. Muy bien. Y al de meiosis, reproducción sexual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
¿Cómo? Otra vez. Necesita otro individuo. La sexual. No, listo. La sexual solo necesita del mismo para darse. ¿Listo? Y es un proceso de división celular que a partir de una celulita se generan dos, pero esas dos son totalmente iguales. ¿Listo? Esas dos son totalmente iguales. Por ejemplo, en nuestro cuerpo también necesitamos ese tipo de reproducción. Obvio, todos los seres vivos necesitamos ese tipo de reproducción. Imagínese usted, en algún momento un estudiante de este colegio, creo que hace 2 años, estaba en una clase de matemáticas. Y entonces él tenía como un bisturí. ¿Qué pasó, Moreno? Bueno. Gil se llama. Entonces, él empezó como a jugar así con el bisturí y se cortó la pierna. ¿Mm? Sí, en serio. Era amigo del niño, estaba jugando. Era muy amigo. Bueno, estaba bobeando. A ver, ¿en serio? No me la contés, bro. Lo que yo estaba jugando, es que estaba cortando una cosa y... Me estaba cortando mi pierna y... Bueno, no importa. Lo importante es que a esa personita automáticamente, apenas se cortó los tejidos, empezó a darse en sus células un proceso, digamos, eso es importante lo que acaba de decir, Moreno, salió sangre, la sangre también va a ser muy importante. Que salga sangre y los vasos sanguíneos, lo que van a hacer es pegar plaquetas para que se cicatrice y de una pegar nutrientes a esa herida. ¿Para qué? Para que las células que están ahí, que se acaban de cortar, empiecen ese proceso llamado mitosis. Entonces a él no le empiezan a salir células sexuales de la pierna, imagínense, que le empiecen a salir un montón de espermatozoides. No, sería peligrosísimo además. Entonces, empieza a darse un proceso de mitosis, es decir, de una célula madre salen dos células hijas que son totalmente iguales. Es decir, si se cortó piel, ¿qué le va a salir? Más piel. Se rellena. Ese es un proceso de reproducción asexual. Ahora, en algunos organismos, como algunos protistas y como las plantas también, que ahorita lo veremos, o sea, digamos que las plantas evolutivamente, digamos que tienen unas ventajas tremendas, ellas sí pueden dar origen, sin tanto esfuerzo, a un individuo que puede volverse adulto. ¿Sí? Entonces, digamos que a partir de la germinación de una célula, de una espora, las algas pueden dar origen por reproducción tanto sexual como asexual a diferentes individuos. ¿Por ahí alguien iba a hacer una pregunta? ¿Qué pasó? Sí, intenta. Depende, obviamente. No, ya cuando veamos humanos, nos daremos cuenta que hay algunos tejidos en nosotros, bueno, los vertebrados en general, que no hacen ese proceso. Pero está normal. Pues te quedó, supongo yo que una cicatriz, de pronto. Pero se recuperó el tejido. Ahora, si se desprende la pierna, bueno, más adelante veremos un caso. Lo voy a dejar en veremos, no lo voy a explicar totalmente. Háblalo ya mismo, profe. Un mancito, en algún momento de su vida, llegó borracho a la casa. Violó a la esposa. La violó, borracho. La esposa, a modo de venganza, le cortó el pito. Esa ya me la conocía, pobrecito. Él de una se fue a un centro asistencial, a un centro médico, para ver si se lo volvían a poner. Y en la tercera evidencia les digo cómo terminó la historia. No, papu. No se lo pudieron pegar. No le pudieron pegar el pobre.
Ahora, ¿por qué digo eso? Pues porque eso pues tiene que ver directamente cómo es la forma de recuperación en vertebrados, sobre todo en mamíferos. Supongo que sí. Además que, no, mentira, casi les hago spoiler. La idea es que queden en veremos. Descúbralo. No, papu, eso es Capítulo. tema de educación. No, porque eso es suspenso, papi. Eso es como cuando terminaron Infinity War y dejaron mucho tiempo hasta que empezara Endgame. No, eso más bien es como RCN, que cuando van a dar algo bueno, ¡pum! Ponen comerciales. Exacto, eso es como comerciales. Mientras, y descúbralo hasta la tercera Pero la evidencia. diferencia es que los comerciales No tiene que acordar. en RCN son como de 10 minutos, 15, pero es que acá son como de un mes. Si yo delgado, tienen que acordarme así. Profe, ¿se acuerda el man del pito? ¿Y yo qué? Listo. Entonces, estamos hablando por ahora de los amados y maravillosos protistas. Ahora, ellos pueden producir células que son células sexuales. ¿Qué es una célula sexual? Una célula sexual es una célula que pasa por un proceso de meiosis, es decir, es un tipo de división celular en el cual a partir de una célula salen cuatro celulitas, pero estas cuatro células, recuerden que la mitosis salían dos, totalmente iguales a la original. En esta salen cuatro y entre las cuatro son totalmente diferentes genéticamente hablando. Tienen la mitad del material genético, ¿listo? Mientras en la mitosis salen totalmente iguales con su material genético completo, en la meiosis salen cuatro con la mitad del material genético. Eso es lo que vamos a llamar una célula sexual. Ahora, ¿por qué tendrán la mitad del material genético? Porque todas las células sexuales necesitan unirse con otra, ¿listo? Para poder dar origen a un espécimen. ¿Listones? Ahora, en el caso de la reproducción, miren acá, en el caso de esta reproducción, en estas algas, sucede algo muy curioso que ya después veremos que es único prácticamente en estas. Y es que, ve, tenemos una alga adulta. Ella fue capaz de producir dos células sexuales, ¿listo? Cada una de esas células sexuales terminó a partir de esporas y siendo células sexuales, crearon cada una alga adulta diferente. Es decir, a partir de una sola célula sexual dan origen a una alga totalmente desarrollada. Nosotros no podemos hacer eso. O sea, imagínense nosotros, tanto hombres como mujeres, que tuviéramos ese proceso. O sea, solo de un óvulo y solo de un espermatozoide podríamos crear un humano. No sería tan feliz el mundo y sería mucho más poblado. ¿Sí? O sea, si con reproducción sexual, que es más lenta, tenemos más de 7.000 millones de humanos. Imagínense que fuera este proceso. Ellos producen una célula sexual y la propia célula sexual puede producir una alga adulta. ¿Listo? Cuando llega esta alga, bueno, acá ustedes ven N y acá a este lado ven 2N. Cuando hablamos de N, esto significa haploide. ¿Listo? ¿Listo? Y acá, esto significa, el 2N significa diploide. ¿Listo? El 2N significa diploide, el N significa ploide. ¿Qué quiere decir eso? Nos está diciendo cómo está su material genético. Si ustedes recuerdan, nuestro ADN, Papu, dime. qué pena. El N es. Ah, no, ahí está. Es que no lo había visto. Perdón, profe, perdóname la vida. Ya, yo sé. Bueno, ¿qué está pasando?
¿Quiénes son los vigías? Están acá presencial. Ahorita tenemos reunión que les tengo que dar una información. En lo posible, es mejor que no vengan mañana, ya les digo por qué, pero pues en la reunión les decimos, cuarto bloque tenemos reunión de vigías, ¿listo? Entonces, vean. Ok. Diploide significa docente. ¿Listo? ¿Y qué significa eso? Que tiene su material genético totalmente completo por una división celular de mitosis. Todos los que estamos acá sentados en este momento somos los N, somos diploides. ¿Listo? Pero en algún momento para la reproducción sexual, cuando sale la meiosis, estos organismos quedan con la mitad del material genético. Es decir, quedan haploides. Eso significa, quedan con la mitad del material genético. Es decir, nosotros, obviamente, los humanos, sí tenemos células haploides. ¿Cuáles serían? El espermatozoide y el óvulo. Esas son nuestras células haploides. Ahora, ¿para qué necesitan ser haploides? Pues para cuando se una una célula, en este caso, el gameto masculino con el femenino, se unen y van a formar un organismo diploide. Es decir, si en el caso de nosotros, si un espermatozoide se une con un óvulo, crea la bendición, como dice Moreno, que la bendición será diploide. ¿Listo? Ahora, en el caso de los protistas, miren que la forma de reproducción es exageradamente rápida. Entonces, de una alga pueden salir otra alga de una división totalmente sexual, de células sexuales. Esta se desarrolla, después producen otras células sexuales, se unen y por reproducción asexual pueden seguir formando. Es decir, a partir de la reproducción asexual y sexual, las algas se pueden reproducir y dar origen a una alga adulta. ¿Listo? Eso va a ser muy importante para la especie. ¿Listo?